Buenas, nos encontramos el día de hoy con la residente de psiquiatría, la doctora Lina, que nos va a responder algunas preguntas sobre los trastornos mentales y datos científicos que debemos saber de ellos para así identificarlos y perder ese tabú que ha generado durante años, ya que nuestra salud mental va primero. Entre las dos vamos a responder y hacer preguntas sobre cada uno de los trastornos mentales más comunes que padece nuestra sociedad y nuestra invitada va a responder en base a su experiencia. ¿Qué son los trastornos mentales? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Entonces, para comenzar con la primera pregunta que me estás haciendo, vamos a hablar de qué son los trastornos mentales. Y son un conjunto de síntomas que se van a caracterizar por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo. Esto también va a llevar entonces a que esté asociado a un estrés significativo o a una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. ¿Cuáles son los trastornos mentales más comunes? Bueno, entonces para responderte esta pregunta, en nuestro medio los trastornos más comunes van a ser la depresión y los trastornos de ansiedad, seguido por los trastornos por consumo de sustancias, que en nuestro entorno el más común va a ser el consumo de alcohol, y ya en menor medida también van a estar los trastornos psicóticos. Una persona puede sentirse juzgado por la sociedad si padece alguno de estos trastornos. Estos pacientes que sufren una enfermedad mental van a sufrir algo que nosotros llamamos el estigma. Y este estigma lo que hace es que afecta significativamente la autoestima, la conducta y la adherencia al tratamiento médico. Se ha visto pues que en la sociedad el estigma se ve porque en la sociedad creen que estas personas van a ser violentas, agresivas o que pueden actuar de forma extraña. También pueden pensar que los pacientes son incapaces de mejorar o aliviarse. Pueden pensar que los pacientes con trastornos mentales son personas peligrosas y que deberían estar aisladas o alejadas de las demás personas y que incluso no puedan realizar ciertas actividades u otros oficios que ellos sí pueden desarrollar. Listo, usted como profesional, desde su perspectiva, ¿cómo ha visto que la sociedad ha evolucionado con este tema? Entonces, pues todos entendemos que a través de la historia la mente se veía por un lado y el cuerpo se veía por otro, ¿cierto? No se consideraba como una enfermedad. Hoy por hoy, después de la pandemia, se ha visto el impacto tan importante que tiene la salud mental en los diferentes pacientes que vemos. Entonces, este estigma ha ido disminuyendo. ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Bueno, los trastornos de ansiedad se puede definir que la ansiedad es una respuesta normal y adaptativa del organismo ante alguna situación estresante cuya función es proteger a las personas ante una amenaza, y esto se va a hacer a través de activar unos mecanismos de alerta y de huida a través del sistema nervioso central y periférico en la medida en que una persona se va a afrontar a una situación de peligro. Ya cuando esta respuesta se torna excesiva, dura mucho tiempo y genera disfunción, se puede hablar que padece un trastorno de ansiedad el paciente. ¿Cuál es la edad más común para padecer ansiedad? Los trastornos de ansiedad pueden aparecer desde edades tan tempranas como los 6 a los 10 años, pero se ha visto que la edad más común va a ser a los 30 años. Sin embargo, 25% de los pacientes lo padecen antes de los 25 años y otro 25% va a ser en mayores de 47 años. ¿Qué factores o desencadenantes pueden incrementar el riesgo de padecer alguno de estos trastornos de ansiedad? Bueno, lo que hemos visto en la clínica es que algunos de los factores pueden ser, por ejemplo, los traumas, por ejemplo, los niños que soportan maltratos o traumas o violencia desde la infancia. Otros factores como el estrés por enfermedad, tener algún problema de salud, puede llevar pues como a desarrollar ansiedad. También otras situaciones estresantes como las laborales, las económicas o familiares. La personalidad premórbida,
cierto tipo de personalidades pueden tener más riesgo a desarrollar trastornos de ansiedad, por ejemplo, sufrir de algún tipo de enfermedad mental como lo es la depresión y tener antecedentes familiares de algún familiar que sufra de trastorno de ansiedad. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de la ansiedad? Bueno, hay múltiples enfermedades, incluso que no son mentales, que nosotros llamamos orgánicas, como tener, por ejemplo, un hipertiroidismo, un hiperparatiroidismo, un feocromocitoma o epilepsia. Incluso pues pacientes que tomen algunos medicamentos como anfetaminas, cafeínas, la abstinencia a ciertas sustancias como el alcohol, las benzodiazepinas y entre otras. Y ya dentro de los trastornos del afecto, por ejemplo, la depresión y el trastorno afectivo bipolar. ¿Cuál es el tratamiento indicado para este tipo de trastornos de ansiedad? Dentro de los tratamientos que nosotros contamos está tanto la farmacológica como la no farmacológica. Dentro de los medicamentos tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina. Un ejemplo sería, por ejemplo, la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram. Y nos podemos ayudar con algunos medicamentos como las benzodiazepinas, que son solo de uso médico, no pueden ser prescriptas por otra persona que no sea médica. Y también tenemos entonces la psicoterapia. Dentro de esto está la cognitivo-conductual, el mindfulness, entre otras. ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad que se va a caracterizar por una tristeza persistente, por una pérdida de interés en las actividades que normalmente las personas disfrutan y así como llevar como una incapacidad para llevar a cabo las diferentes actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. ¿Cómo es el impacto de la depresión en la vida diaria de la persona? Bueno, entonces la depresión va a causar una angustia significativa en las personas que padecen esta enfermedad, van a disminuir la energía, el interés por realizar las tareas cotidianas, van a tener una pérdida de peso, no van a lograr concentrarse y esto los va a llevar como a una incapacidad para desarrollar sus actividades diarias. Aparte de eso, incluso la depresión conlleva un alto riesgo de morbimortalidad y no es desconocido para todos que hay un alto riesgo suicida. Entonces los principales síntomas que nosotros llamamos el núcleo de la depresión va a ser generalmente el ánimo triste y lo que nosotros llamamos anedonia, que esto significa esa incapacidad de disfrutar las actividades que normalmente las personas disfrutan. Otros de los síntomas va a ser la pérdida importante del peso o disminución del apetito, que haya una disminución de la energía, que haya un insomnio o que por el contrario desea pasar todo el día durmiendo, que haya un sentimiento de inutilidad o de culpa excesiva, que haya una disminución de la capacidad para pensar, concentrarse o tomar decisiones. Incluso puede aparecer ese pensamiento de muerte recurrente o ideación suicida. ¿Alguno de esos trastornos puede afectar tanto a una persona como para que piense quitarse la vida? Bueno, entonces el riesgo suicida tenemos que tener en cuenta que muchas veces no siempre hay una enfermedad mental de base, ¿cierto? El 90% de los pacientes que tienen ideación suicida sí van a padecer alguna de las enfermedades mentales. Dentro de estas, la más común va a ser la depresión y la ansiedad. ¿Nos puedes dar unas recomendaciones de cómo debemos manejar estos trastornos para que no nos afecten tanto a la persona como para que termine su vida? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la ideación suicida no solo aparece en las personas que padecen alguna enfermedad mental y que esta puede aparecer en cualquier momento, ¿cierto? Sin embargo, sí hay ciertas situaciones en las que podemos prevenir. Muchos de estos pacientes consultan y lo primero que tenemos que hacer es que cuando conocemos que alguien manifiesta una ideación suicida es acercarnos. Hay diferentes líneas de salud mental que nos pueden ayudar a contactar a personal de salud mental entrenado para estas situaciones, donde pueden iniciar una ruta de atención inicial para que no llegue a un desenlace fatal.
Listo, muchas gracias por toda la información brindada. Esto sería todo. Muchas gracias por la invitación y quedo atenta a cualquier nuevo llamado.